The Lord of the Rings, The Two Towers, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, segunda película de la trilogía del Señor de los Anillos, que tiene aquí su macro review, su crítica exhaustiva, por así decirlo, en la que vamos a repasar todos los detalles posibles dentro de un tiempo lógico. No vamos a estar aquí 24 horas hablando de la película, pero sí bastante más de lo habitual. Esta película y esta trilogía, toda la saga ya tiene sus críticas, pero hace un mes publiqué la macro review de La Comunidad del Anillo y hoy por tanto toca la macro review de Las Dos Torres. Dentro de un mes creo que es evidente y fácil de adivinar cuál será la siguiente macro review, efectivamente la del Retorno del Rey. Bueno, Las Dos Torres dirigida de nuevo por Peter Jackson, como no puede ser de otra manera, y con el mismo reparto más o menos. Sí que es cierto que hay adiciones especiales a esta segunda entrega que luego también continuarían en la tercera y de las que hablaremos más adelante. Sin más dilación vamos a empezar la macro review porque hay mucho que decir y no suficiente tiempo. Insisto, no quiero tampoco que dure mucho más de lo habitual, por lo tanto, para moderar un poco la duración, aunque sean críticas muy exhaustivas con muchísima información, también vamos a hacerlo de una manera pues bastante directa, ¿no? Bueno, y por supuesto ya sabéis que en estas macro reviews continúa habiendo un poco de música de fondo, clips, cosas que usualmente evito pues para facilitar el trabajo y también pues para evitar cualquier tipo de problema de fair use, que es fair use, pero aún así a veces YouTube te toca un poco las narices. Últimamente me está tocando las narices en este aspecto en las macro reviews, entonces voy a limitar un poco esto, pero lo seguiré haciendo porque me da la gana. Bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar hablando de Las Dos Torres, una película que llegó un año después de La Comunidad del Anillo y un año antes del Retorno del Rey, claro, y que es una película que de nuevo arrasó en crítica y en público. Las Dos Torres es un título muy interesante porque nunca se ha sabido realmente cuáles son las dos torres. Es algo que nunca se ha sabido. Peter Jackson en el póster oficial de la película que aquí tenemos, pues apuesta por dos torres, las dos torres del mal en este caso. Sin embargo, pues Tolkien dijo que quería un poco de ambigüedad en cuáles podrían ser las dos torres. Podía haber alguna torre relacionada con el bien, también en esa dicotomía de dos torres. Pero bueno, en cualquier caso, así se llama la segunda entrega de la novela. Recordemos que es una única novela, lo que pasa que es que está dividida en 3 tomos para su publicación. Y el segundo tomo es Las Dos Torres, que es el tomo más diferente, yo creo, con respecto a los otros. Y también es la película más diferente. Es un poco como la de en medio, que a veces es un síndrome muy duro para las segundas entregas en trilogías, ¿verdad? Es un poco como la que está en medio. Entonces la primera es, evidentemente, básica, porque vas a ver todo el inicio y todo te lo van a explicar, etcétera. Y luego la tercera también porque es el gran final, es la apoteosis de toda la historia. Pero la segunda parece muchas veces que es como el relleno, ¿verdad? Y esto a mí muchas veces me molesta, teniendo en cuenta la gran calidad de Las Dos Torres. Pero aún así, incluso la propia novela ya directamente es la más breve, que más o menos tiene la misma duración las 3 partes de la novela, pero aún así esta es la más breve y también es la entrega que igual menos avanza las cosas. Es discutible porque tenemos cosas muy importantes, pero la adaptación cinematográfica ya difiere mucho de lo que podíamos esperar. Sigue siendo una película extraordinaria, sigue habiendo arrasado tanto en crítica como en público, como digo, y sin duda alguna además, y sigue siendo un clásico moderno del cine y una de las mejores películas de toda la historia, sin duda. Sin embargo, curiosamente, ya hay muchas más diferencias con respecto a la historia del libro. Y hay que empezar directamente por el inicio de la película. Hay que recordar cómo terminaba La Comunidad del Anillo libro. Boromir, aquí ya sabéis que hay spoilers a punta pala, esto es una macro review, ¿de acuerdo? Creo que es fácil de entender. Boromir no moría en La Comunidad del Anillo. Digamos que los últimos minutos de La Comunidad del Anillo película ya son Las Dos Torres. Las Dos Torres es una película que sufre de un pequeño problema que queda en poco avance de la historia, más allá de cosas súper importantes que vamos a ir comentando ahora, Rohan, Sméagol, etcétera, etcétera, que hay muchas, ¿vale? Pero sí es verdad que la decisión creativa de terminar, digamos, La Comunidad del Anillo con el principio de Las Dos Torres tiene todo el sentido del mundo. A mí personalmente me parece una magnífica decisión creativa, porque termina con la muerte de Boromir, con la disolución de la comunidad y con, por supuesto, la marcha de cada uno de los 3 grupos a sus diferentes cuestiones, ¿no? Especialmente Frodo y Sam, que ya parten, ya les ves claramente con su misión, que son un dúo y que han perdido los apoyos restantes. A mí me parece que es un final perfecto, pero claro, todo esto, especialmente el tema de Aragorn, Legolas y Gimli tras el fallecimiento de Boromir,
en batalla. Por cierto, un gran personaje, como dije en la otra macro review de la Comunidad de Anillo, que se acaba sacrificando por la propia compañía, como bien se juró en aquel encuentro en Rivendell. Bueno, pues efectivamente termina así y claro, las dos torres ya no puede comenzar de esa manera tan potente. O sea, las dos torres viven mucho de Helm. Helm está muy extendido, Helm es absolutamente épico y por tanto las dos torres tienen mucha más chicha de la que podría esperar en un guión en el que le han quitado bastante. Es más, le han quitado bastante y por eso tienen que inventar cosas. Porque todo lo de Frodo y Sam evidentemente no sucede en el canon del Señor de los Anillos y de la Tierra Media. Hablo, por supuesto, de lo que les ocurre con Faramir, etc. Vamos a empezar por ahí, seguramente. Esta película es muy seguramente de las tres la que más protagonismo le otorga al trío, especialmente al prota de ese trío, Aragorn, Legolas, Gimli. Como digo, Aragorn aquí toma un protagonismo capital. Porque es cierto que la misión principal de esta historia es lanzar el puñetero anillo de poder al Monte del Destino. Sin embargo, en esta historia ni partimos con ese anillo ni llegamos a su destino final. Entonces Frodo y Sam aquí realmente avanzan, pero su historia no termina, para mi gusto, y nunca he cambiado de opinión en este sentido, no termina de estar del todo compensada con lo que es el verdadero motor de la peli, que para mí es la resistencia del bien. Como Aragorn llega allí después de todo lo de Rohan, el retorno de cierto personaje que hablaremos ahora de ello. Todas estas cuestiones son lo más importante. Al final, la resistencia ante un ataque tan brutal y un dominio de Saruman atronador, ¿verdad? Mientras que sí es cierto que Frodo y Sam avanzan, pero el avance que tienen retroceden. Luego tienen un súper avance y luego tienen un súper retroceso. Es vital toda esta parte porque al final tiene la muestra de la gran importancia de la relación de Frodo y de Sam respectivamente, no solo entre ellos, sino sobre todo con Sméagol, que es un personaje vital y aquí es donde más importancia tiene, claro está. Pero aún así, todo esto tiene que tener mucho, no diré relleno, pero bueno, muchas cuestiones que empujan, ¿verdad?, a esta historia a tener la más o menos importancia similar que tiene la de Aragorn y compañía. Bueno, uno de los personajes nuevos tras la caída de Boromir es Faramir, otro personaje muy bien interpretado, un personaje que tiene bastante importancia en esta saga, aunque es secundario, pero aún así tiene bastante importancia. Sin embargo, más allá de notificar que Boromir ha muerto, y Frodo lo sabe, y Dios mío, Boromir, ¿no? Es un poco, un cierre de algo muy importante que les había pasado, entonces a mí me parece importante. Luego está ese flashback, por supuesto, en la versión extendida, en la que vemos a Son Bean, una escena que no vemos en la versión de cines. Me parece muy importante que Son Bean siga teniendo esas pequeñas participaciones, pese a que está muerto Boromir en la trilogía ya, pero bueno. Y conocemos a Denethor incluso, ¿verdad?, en ese flashback. Pero lo importante aquí de Faramir es que, y al igual que sucede en la tercera entrega, su personaje tiene un arco un poco diferente al que tiene en el canon de la Tierra Media. Es decir, Faramir literalmente secuestra a Frodo y a Sam y a Sméagol o a Gollum y les lleva a su bonita guarida en la que, bueno, pues después de liberar, les vuelve a liberar. Pues muy bien, pero tampoco nos ha servido de mucho, ¿no? Y luego en la tercera entrega ya sabéis ese gran ataque que tiene Faramir con sus caballeros, que al final pues esto tampoco tiene mucho sentido. Bueno, son cosas que evidentemente se han puesto para, insisto, estirar un poco esta historia y compensarla con respecto a la de Aragorn, porque como digo, aquí tiene un menor tirón, pero bueno, aún así yo creo que tampoco funciona nada mal. De hecho, te da la importancia que le tiene que dar. Es un fragmento de las películas y no es algo capital en la historia. Aún así, sí es verdad que, claro, una vez que les capturan y hasta que les sueltan, todo eso, si tú lo eliminas de la peli, tampoco hay mucho cambio. Que sí, que así, bueno, pues tenemos un poquito de conexión de Faramir con ellos, Frodo y Sam siguen teniendo que lidiar con dificultades. Tienen incluso que proteger a Gollum de esta circunstancia cuando se está bañando en aquel pozo, que es algo súper prohibido, y le tienen que salvar la vida. Que al final es una parte de la historia que, bueno, está bien hilada
y tiene, insisto, cierto sentido. En esta historia, en principio protagonista o coprotagonista de Frodo y Sam, hay un MVP claro, ¿verdad? Un personaje que destaca por encima del resto, que es Sméagol, más conocido como Gollum, interpretado por el magnífico Andy Serkis. David Wenham, por cierto, es quien interpreta a Faramir, que no le he mencionado antes. Bueno, pues Andy Serkis, que es probablemente el mejor actor de la historia en cuanto a motion capture se refiere, es el mayor experto, ha interpretado a personajes de la talla de César en El planeta de los simios, en las películas modernas, ha sido Snoke, ha sido hasta King Kong, es algo surrealista, pero es un actor magnífico, único y que creo que tendría que tener reconocimientos especiales por todo lo que ha hecho en este campo, muchas veces poco reconocido, porque al final es cierto que su apariencia queda completamente modificada por el ordenador, pero sus movimientos y su voz son suyos, son de Andy Serkis y creo que eso también tiene que tener mucho reconocimiento, especialmente dando vida al, probablemente, al menos en ese momento, mejor personaje de la historia creado por ordenador. Es un personaje de un realismo magnífico, que sí es cierto que en algunas escenas tal vez puede notarse no extremadamente contemporáneo, pero recordemos que esto se ha hecho hace más de 20 años, gracias. Luego seguramente, unos años después, Davy Jones en Piratas del Caribe le sobrepasó. Davy Jones y su tripulación es que es algo que yo nunca he entendido, cómo es posible que crearan algo así hace ya casi 20 años. Pero bueno, desde entonces no sé si ha habido un personaje digital de mayor realismo. Ha habido muchos, se nos ocurren los obvios, ¿no? Pues Thanos, evidentemente, y muchísimos otros, hasta Hulk o cualquier otro personaje que se nos pueda venir a la mente. Pero Gollum, y especialmente en el año 2002, cuando fue estrenada esta película, es una cosa surrealista, ¿verdad? Bueno, Andy Serkis y Gollum ya aparecieron en la primera entrega, lo que pasa que en una escena muy rápida, muy breve, en un par de momentos, y nunca se le vio al completo. Es en esta peli cuando aparece del todo, ¿verdad? Siempre he pensado, y esto es algo seguramente que nadie ha... No creo que sea una crítica general, pero siempre he pensado que su primera aparición tendría que haber tenido un poquito más de epicidad. Tendría que haber sido algo más allá, como simplemente... como, ¿quién anda ahí? ¿No? Y encontrársela y decir, nos estás siguiendo, y ya está. Creo que hubiera sido mucho más chulo que le persiguieran durante un rato, que estuvieran un poco paranoicos con su aparición, etcétera, y que hubiera habido una revelación mucho más épica. Siempre he querido que la primera vez que vemos a Sméagol, pues lo veamos con muchísima fuerza y un shock, ¿no? Para el espectador. Un poco como cuando ves al fantasma de la ópera quitándose la máscara por primera vez, algo así. Sin embargo, aquí, bueno, le vemos, es una sorpresa, ¿no? Wow, ¿quién es este? Pero al final, pues tampoco tiene esa potencia audiovisual, ¿no? Esa potencia de dirección, yo creo que podría haber tenido. Tal vez fue pues porque era muy difícil, no lo sé. En cuanto a la posición del personaje, o no, lo desconozco, pero bueno, que está estupendo. Y como digo, Andy Serkis da muchísima vitalidad a la peli, porque al final en la primera no tiene ninguna importancia, y luego en la tercera tampoco tiene mucha. Importancia para la trama, obviamente sí, es un personaje vital para el desarrollo del Retorno del Rey, pero a lo largo de la película no tiene tanta importancia, tanta influencia como en esta, que es un personaje esencial desde el principio y hasta el final. Y esa dinámica que luego explota en la tercera entrega de Frodo con Sam con respecto a Gollum y del propio Sam con respecto a Gollum, tanto Frodo como Sam realmente, es decir, entre ellos y ambos con él. Es un trío de personajes con unas relaciones súper complejas. Frodo ve con temor, yo creo, en lo que se puede llegar a convertir. Al mismo tiempo le da pena porque no se quiere en el fondo, yo creo, tener un poco de salvación, ¿verdad? Él no está del todo perdido, al igual que yo tampoco lo voy a estar. Entonces quiere salvarle de alguna manera. Mientras que Sam, que no tiene la carga, es muy probable que le vea con los ojos de lo que todos sabemos que es, un patán y un villano, ¿no? Le llega a decir, es un villano. Pues sí, es un villano Sam, pero en el fondo también hay una conexión muy especial entre Frodo y Sméagol, que es también muy lógica y que también es cierta y que no se puede obviar. Y luego entre Frodo y Sam, con esa diferencia de criterios con respecto a cómo tratar a Sméagol, pues claro, ahí tenemos un choque muy interesante, aunque luego esto sobre todo se desarrolla más y explota en la tercera película, claro, pero aquí ya tenemos muchas semillas desde el principio, casi además, de cómo se va a ir desarrollando esta curiosa historia. Por supuesto, Sméagol, o Gollum, es un personaje magnífico,
detestable, pero al mismo tiempo también yo creo que como espectador, especialmente en el discurso de Sam al final de la película, creo que él tiene como una mirada más inocente y tal vez todavía le puede quedar humanidad, y no solo tal vez, seguro. Recordemos que Gollum es un personaje que tiene un trastorno de la personalidad impresionante, hasta el punto de tener dos personas cohabitando dentro de él. Es decir, por un lado tenemos a Sméagol, el personaje benévolo, el personaje que, pese a que ya está un poco corrompido, sigue queriendo luchar contra Gollum, y por otro lado tenemos a Gollum, que ya está completamente corrompido y solo quiere su tesoro, my precious, el anillo, ¿verdad? Este objetivo necesario. Bueno, claro, esto es muy complicado también para el propio personaje, porque he dicho 3, pero en el fondo podemos considerar que hay 4 personajes en esta historia. No solo Frodo, Sam y Sméagol, sino también Gollum, o viceversa, ¿no? Es decir, el personaje físicamente tiene 2 personajes dentro, un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un poco el bien y el mal, y al final eso le vuelve completamente loco. Es un hobbit absolutamente devastado mentalmente, un personaje trastornado, perturbado y completamente enajenado, a fin de cuentas. Entonces es muy interesante ver cómo intenta también a veces ponerse en el lado del bien, pero está tan corrompido, es un personaje tan insalvable, que a veces tú mismo como espectador, insisto, le ves y dices, como Frodo, ¿no? Pues en el fondo puede ayudar, no solo porque sea el guía de esas peligrosas tierras, sino porque también en el fondo puede ser un personaje redimible. Pero luego hay otros momentos en los que te das cuenta de que hay que tirarle por un acantilado, ¿verdad? Es muy complicada la relación que tienen con él, porque insisto, es él quien les tiene que llevar un poco más allá. Por lo tanto, es apasionante y creo que es la base totalmente de esta película, Gollum. Porque si fuera solo Frodo y Sam, por mucho que se encuentren con Faramir y avancen hasta la puerta, pero luego al final no les vale de nada porque tienen que volver para atrás, todo eso, recortando todo lo de él a la araña, que al final esto está en el Retorno del Rey y como una hora dentro del Retorno del Rey, mientras que es parte de la novela de las dos torres, ¿verdad? Pues bueno, al final, si no es por Gollum, esta historia quedaría un poquito fría. Sí es cierto que en el montaje a veces te corta un poco el rollo, porque estás viendo una super batalla con Aragorn ahí, el otro pegando flechazos, no sé qué, Gimli tirando la hacha, y de repente, pues claro, pasamos a dos señores caminando, ¿verdad? Pues no es lo mismo. Entonces, igual la edición, que es magnífica en todas las películas del Señor de los Anillos, tiene que sufrir un poco, o sufre un poco, en base a la disparidad de las historias. No porque esté mal ejecutada, está ejecutada maravillosamente, pero es que no podían ejecutarla mejor, ¿verdad? Son dos historias muy diferentes. Nada tiene que ver, dos hobbits, 3 o 3 y medio, caminando por la nada, con una batalla épica. Otra de las historias que tenemos aquí, nada más comenzar además la película ya lo vemos, el suceso, ¿verdad?, de Aragorn, Legolas y Gimli yendo a por Merry y por Pippin, son las otras dos grandes historias que tenemos. Bueno, Merry y Pippin y Merry, aquí especialmente de una manera muy curiosa, muy divertida, en las ediciones extendidas y demás, ya sabéis que yo aquí no me detengo a hablar en profundidad de todas las escenas porque es imposible, ¿vale? Pero tienen un desarrollo muy interesante. Pippin y Merry eran los graciositos, sobre todo Pippin, que era el metepatas, y aquí están secuestrados por un montón de orcos asquerosos. Y hay un momento en el que realmente no sabemos si han podido sobrevivir hasta que finalmente llegan a ese bosque y de alguna manera les salvan el pellejo, ¿verdad? Y claro, su desarrollo en la peli en realidad empieza en las puertas de ese bosque, con los orcos y esa revuelta que tienen entre ellos y demás, y termina realmente con la decisión de los Ents saliendo de ese bosque. Que luego hay alguna que otra cosita más, pero en el fondo es eso. Entonces, en una peli de 4 horas que Merry, Pippin y Merry estén básicamente dentro de un bosque esperando a que unos Ents gigantes, árboles con barba que hablan, decidan algo que, en fin, no pueden hacer nada, ¿verdad? Es muy curioso porque en la novela pasan días, e incluso crecen gracias a beber el agua que les proporcionan. Esto es muy interesante. En las películas esto no se nota. Sí es cierto que hay algunas referencias a cosas que suceden, sobre todo en las extendidas, insisto, en la novela, pero al final
el tiempo pasa un poco más rápido, no están allí varios días, creo yo, esperando la decisión de los Ents, pero los Ents siguen teniendo el mismo espíritu. Me encanta su diseño, me da pena que las mujeres Ents no estén ya con ellos, ¿verdad? Ese tristísimo momento, y me da orgullo y gracia cuando deciden y dicen, no, hemos decidido que sois no sé qué, o que no sois no sé cuánto, ¿verdad? Son personajes entrañables, en especial Treebird, conocido en España como Barbol, que al final es el líder de toda esta historia. Está interpretado por John Rhys-Davies, el mismo actor que interpreta a Gimli, curiosamente. Y al final es un personaje que sí, que puede ser considerado bastante secundario en la historia, pero que sin él no tendríamos la misma gracia. Es parte de la mitología de la Tierra Media, una mitología atractiva, y al final es un personaje, insisto, que tiene otro espíritu grande dentro de las dos torres, ¿verdad? Y que al final todo el mundo aprecia. Y además tenemos en este bosque, y en la historia que más nos interesa seguramente, el regreso de Gandalf frente a Aragorn, Legolas y Gimli. Bueno, Gandalf, yo creo que no tengo que explicar lo que sucede con él, pero todavía hay gente, creo que está confundida por qué Gandalf cayó y murió. Él lo explica bastante claro, pero hay gente todavía que le cuesta, ¿verdad? Claro, Gandalf, como tal, después de esta batalla bestial que tiene contra el Balrog, finalmente le derrota, lo asesina, pero no puede sobrevivir. Lo que entendemos, y no es tan difícil de entender esto, valga la redundancia, es que él realmente no puede sobrevivir en ese cuerpo, pero el más allá, la cosa es que le dan una segunda oportunidad por varias razones. Si Saruman no hubiera cumplido su parte, ¿verdad? Si hubiera sido el mago blanco de la Orden de los Cinco, etcétera, y hubiera sido un enemigo tremendo contra Sauron, pues seguramente Gandalf no habría tenido este papel tan importante. Sin embargo, curiosamente, Saruman es un capullo y ha pasado a ser un traidor, ¿de acuerdo? Entonces, Gandalf lo que hace es ocupar el lugar. En realidad, Gandalf el Blanco es Saruman, digamos, el Saruman que debió ser, ¿verdad? El que debería haber sido. Y él mismo lo explica. Entonces no creo que sea tan difícil de entender, simplemente ocupa ese lugar. Claro, es difícil que un muerto ocupe el lugar de un vivo, pero bueno, digamos que ese lugar ya no está ocupado, ¿verdad? Y todos sabemos que Gandalf no es un mago que cogió una varita y empezó a hacer cosas, sino que es un ser espiritualmente superior, es un ser que viene del más allá, literalmente, que le da la oportunidad de continuar, es precisamente eso, ¿no? Que es un ser inmortal, o que es un ser, en fin, es un Maiar. Entonces esto creo que es suficiente, ¿verdad? Básicamente es como si fuera un ángel o un santo. Por lo tanto, pese a que tenga una forma humana, la forma que estamos viendo, él no es así. Él es otro personaje que simplemente ocupa ese cuerpo. Por lo tanto, bueno, pues coge su nuevo cuerpo y se convierte en Gandalf el Blanco, que va a liderar de nuevo, no a la compañía, pero bueno, va a darles un poquillo de ayuda, pues para que, en fin, no la palmen. Y aquí empieza el asunto de Rohan, que a mí personalmente me encanta. Me encanta toda la trilogía, ya lo sabéis, pero en específico todo lo que tiene que ver con Rohan desde la banda sonora, que aquí continuamos con las 3 películas, incluso las 3 del Hobbit, con Howard Shore, es absolutamente maravillosa esta banda sonora. Los temas de Rohan son, para mí, de los favoritos, de los mejores, de los más especiales, y también los personajes son muy interesantes. Karl Urban, interpretando a Éomer, es un personaje que no tiene excesivo protagonismo en la saga, pero que a mí personalmente me parece que da mucho para toda la historia y creo que se lo gana bastante. Y luego tenemos, por supuesto, a Miranda Otto interpretando a Éowyn, un personaje que también es secundario. Aquí le dan una ampliación de personaje, ¿verdad? Con una especie de triángulo amoroso que está ampliado y demás. Bueno, es un intento, no está mal, a mí me parece bastante interesante porque reafirma lo que es Aragorn, que ya he dicho muchas veces, y también lo dije en la macro review de la Comunidad del Anillo. A mí personalmente me parece que es un personaje mejorado en los films, porque tiene que pelear por conseguir la espada, su amada, etcétera. No es todo tan simple y sencillo como yo soy el héroe desde el minuto 1 hasta el último, y se acabó. No, tiene que confiarlo y tiene que desarrollarse un poco en ese aspecto. Sí es verdad que sigue siendo el personaje incorruptible y magnífico que todos conocemos, pero al final pues tiene que ir avanzando en ese aspecto. Bueno, obviamente Éowyn tiene un poquito más de protagonismo, yo creo, que su hermano. Creo que tiene justificación en el retorno del rey, ¿verdad? Grima no tiene tanta importancia, obviamente, pero sí que es verdad que es atractiva la aparición. Pero sobre todo lo que tiene relación con Theoden, porque al final tienen que utilizar una alianza con Theoden, y Theoden es un personaje muy complejo. Hay quien le tendrá siempre como
en fin, como un mal rey, y hay quien le tendrá como un gran héroe de guerra. Creo que está un poco entre medias, para empezar porque llega tarde al entierro, ¿verdad? Es decir, nunca mejor dicho también, porque pobrecillo se ha quedado sin hijo y le tiene que enterrar. Pero no lo decía por eso, sino porque no está puntual en la batalla. Y no por su culpa, sino porque ha tenido, pues en fin, un hechizo terrible en base a lo que Saruman ha decidido. Pero también, claro, habría que preguntarse por qué él ha considerado que Grima era un buen consejero. Y luego también tenemos la historia del Abismo de Helm. Es una gran batalla que al final les sale cara, pero les podía haber salido cruz. Y igual meterse allí en esa ratonera no era la mejor decisión, ¿verdad? Por lo tanto, Theoden es un personaje complejo. También Bernard Hill hace un papelón impresionante y es de las revelaciones de la trilogía, en especial en esta película, en Las Dos Torres, que seguramente es donde tenga un mayor protagonismo. Porque al final los héroes llegan a él y dicen, oye, colega, que tenemos que aliarnos, tenemos que utilizar tu ayuda. Y también queremos salvar un poco el pellejo de los tuyos, ¿verdad? Él no está dentro de la compañía porque la compañía ya no existe, es algo que se extinguió con la separación y con la muerte de Boromir, etc. Y nunca ayuda a Frodo en ningún aspecto directo. Pero al final es un poco uno más de esa parte de la compañía que se ha quedado, vamos a decir, como los soldados, ¿no? Como el pie de guerra, los que vamos a defender un poco la Tierra Media mientras nuestros queridos amigos intentan hacer la machada principal. Entonces, a mí me parece que Theoden es un personajazo tremendo que tiene una gran importancia en esta película, sin duda alguna, y que me alegro mucho que fuera, pues bueno, un personaje que fue ganando protagonismo, porque es verdad que en El Retorno del Rey, con tanto... no, nos centramos mucho en las otras historias, los personajes que están desde el principio de la saga, y por tanto Theoden igual ya no nos importa tanto, pero al final tiene un discurso y un par de escenas tremendamente importantes que de nuevo le dan un puntazo tremendo, ¿no? Por lo tanto, muy bien la aportación de Theoden, que sí, hemos perdido a Boromir, y eso a mí me da mucha pena, pero tenemos a Theoden y a compañía, y tenemos a Sméagol. Entonces, al final es una peli, pues bueno, que compensa mucho y que desarrolla muchos personajes, etc. El propio caso de Saruman continúa más o menos con el mismo papel, pero tiene también una importancia tremenda, ya que Saruman aquí está, digamos, en su gran ofensiva. Saruman aquí decide acabar con todo y, bueno, ya sabemos que al final acaba encerrándose en la torre después de aquella intervención de los Ents, que me parece también muy bonito, porque al final uno de los objetivos de Saruman, y esto seguramente no lo dije en la macro review de la primera entrega, pero es personificar la destrucción de la naturaleza, y es una crítica tremenda a la industrialización. Recordemos de dónde viene Tolkien. Recordemos Reino Unido, principios del siglo XX ya bastante desarrollado. La revolución industrial había estado durante décadas y estaba diferente. El país británico con respecto a lo que Tolkien podía haber conocido de sus padres, de sus abuelos. Entonces el mundo había cambiado tanto y él seguía viendo probablemente que esa campiña inglesa magnífica, maravillosa, idolatrada, iba siendo amenazada, ¿verdad? Por las fábricas y por, en fin, todas estas cuestiones que al final, pues bueno, pone a Saruman como un villano que literalmente corta árboles y crea una industria brutal para destruir todo lo que se pueda y arrasar con la naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que Saruman también es bastante bonito que sea, bueno, por lo menos sus planes, que sean derrotados, que sean truncados por un montón de árboles gigantes, que no son árboles gigantes, pero ya me entendéis, por los Ents, que llegan y le tiran ahí todo el agua y todas estas historias. Me parece magnífico ese final, como por supuesto la propia batalla del Abismo de Helm. ¿Qué puedo decir? Hubo que hacer muchas modificaciones en esta historia, ya que incluso se llegaron a filtrar fotografías de Arwen luchando en la batalla del Abismo de Helm. A ver, todos sabemos que la inclusión de los elfos es un poco polémica. Haldir aparece y muere, fin de la historia. Y todos sabemos que en la Tierra Media los elfos no quisieron saber nada, Legolas aparte, pero quiero decir, los elfos como comunidad no quisieron saber nada de estas batallas de hombres, orcos y demás historias, ¿verdad? Ellos se mantuvieron al margen. Entonces, saber que aquí los elfos aparecen y, bueno, apoyan, pues es muy bonito, pero al final no tiene igual todo el sentido que Peter Jackson pensó que tenía que tener. Y luego la muerte de Haldir, bueno, pues seguramente es para matar a un personaje importante, por así decirlo, pero al final es que no tenemos ese cariño, ni tenemos
qué pena, ¿no? Que se ha muerto justo este elfo héroe que vino a ayudar a última hora. Bueno, pues sí, es verdad, qué pena, pero al final es un poco más manufacturado de lo que probablemente es ver allí, pues, lo que es la batalla en sí, ¿verdad? So it begins, por cierto. Las frases meme de esta trilogía también tienen tela. Bueno, pues eso, yo creo que esta batalla es, no sé si decir el gran momento de la trilogía, me parece muy atrevido decirlo, pero es probable que lo sea. Es probable que lo sea. El personaje de Aragorn también tiene una importancia capital con Arwen en esta peli, porque ya sabemos que Arwen iba a aparecer, como he dicho, en la batalla del abismo de Helm. Esto se filtró, al final se suprimió. Era un poco demasiado, yo creo. Ya hemos hablado en la macro review de la Comunidad del Anillo que me parece bien que Arwen tenga una mayor participación en la película, que ayuda a que Aragorn crezca como personaje, etc. Entonces me parece muy bien todo el desarrollo que le dan al personaje a través de estos flashbacks, a través de estas circunstancias complicadas de la relación, una relación prácticamente imposible. Vemos, bueno, por supuesto, todas las bandas sonoras, los temas estos que escuchamos, Even Star y todo esto, me parece una maravilla. Es verdad que esto es una parte un poquito más lenta y que ralentiza un poco tal vez la historia, pero es una justificación de continuar desarrollando a Aragorn, de continuar desarrollando a Arwen, que es un personaje muy secundario, con una participación ampliada, que aquí se justifica de nuevo, y de desarrollar la propia relación amorosa. Por lo tanto, yo creo que eso también tiene mucho sentido y ayuda a que la peli, insisto, tenga un poquito más, ¿no? Porque recordemos, y lo digo de nuevo, este personaje en las novelas no aparece prácticamente. Tiene una participación residual y es la amada que se quedó allí y ya aparecerá en la tercera entrega para decir hola, ¿qué tal? Me caso, bien, fin. Pero aquí tenemos un poquito más, vemos más y al final es algo que tiene que suceder. Entonces, a mí eso me parece muy bien y creo que aquí también está potenciado y vale, sí, igual es la parte menos interesante, pero tiene que estar. Si tenemos que darle al final esta importancia que le damos al retorno del rey, tiene que tener una relación con la reina, ¿verdad? Pues tenemos que ver esa relación y tenemos que ver cómo se desarrolla todos los problemas, etc. Aunque igual no tenga nada que ver con Sméagol por un lado y la batalla del abismo de Helm por otro, pues aún así hemos conseguido introducirla bien en la historia y eso a mí me parece muy sabio. Y esta película en general es tan maravillosa como se podía uno imaginar. Lo que ocurre es que toda la primera hora, no entera, pero gran parte de la primera hora del Retorno del Rey pertenece a la novela de las dos torres, al fragmento de novela de las dos torres del Señor de los Anillos. Por lo tanto, es verdad que con el gran final, el discurso este tremendo de Sam y épico y la gran batalla del abismo de Helm con la aparición de Gandalf al quinto día, no sé qué, pues todas estas cosas brutales y ese final de nuevo abierto, pues magnífico, ¿verdad? O sea, ¿quién puede quejarse de esto? Nada, nadie, o sea, es imposible, ¿cómo nos vamos a quejar? Pero es verdad y es cierto y prácticamente innegable que hay muchas cosas que podrían haberse modificado. Igual podemos quitar 10 minutos de aquí, 10 minutos de allá y meter una parte del retorno del rey, etc. Probablemente habría funcionado un poco mejor. Pero también es verdad otra cosa, y por este motivo principal, yo también lo puedo entender y justificar, Peter Jackson toma la decisión junto con su esposa, Frank Walsh y junto con Philippa Boyens, etc., de meter todo esto en el retorno del rey. Porque la novela del retorno del rey, en realidad no hay tanto protagonismo de Frodo y Sam. Es decir, les vemos, obviamente sí, Sam llega allí a salvarle de aquella historia y demás, pero a partir de ahí tampoco hay mucho más que simplemente andar y andar y andar y esperar el momento ya en pleno Mordor. En realidad toda esta historia que nos comemos en las dos torres es precisamente por los tantos finales y tantas batallas que tiene el retorno del rey. Por lo tanto, para compensar el retorno del rey es muy probable que las dos torres tuviera que ser un poco descompensada. Así que yo en ese aspecto lo puedo entender bastante bien. Y luego precisamente hablaba antes del montaje y también quería mencionar una cosa que me parece muy interesante, que es que las novelas, la primera no, porque pues es todo lineal prácticamente, ¿no? Pero luego la segunda y la tercera entrega, especialmente, porque claro, a ver, vamos a recapitular. El Señor de los Anillos es una novela con 6 libros. La Comunidad del Anillo es el tomo 1, que tiene el libro 1 y 2. Las dos torres es el tomo 2, que tiene el libro 3 y 4. Y el Retorno del Rey es el tomo 3, que tiene los libros 5 y 6. Por lo tanto, las dos torres, el segundo tomo, que tiene los libros 3 y 4, ese libro 3 es absolutamente y completamente dedicado a una cosa
y el libro 4 a otra. Uno está dedicado a Frodo y Sam, y Sméagol y Gollum, y otro está dedicado a Aragorn, Legolas, Gimli y compañía. También a Gandalf, también a Pippin y a Merry. Son dos libros completamente distintos. Tú lees uno y tú lees otro, y son dos libros que cada uno te cuenta una de las dos tramas. Y la película, obviamente, imaginad que tuviera la primera hora 40 de Frodo y Sam y la siguiente hora 40 de Aragorn y compañía. Probablemente habría sido muy extraño. Podría haber funcionado, es más, podemos coger la película y recortarla y remontarla de esa manera. Es bastante simple. Pero yo creo que también hay un buen trabajo para intentar darle un poco de brío a la historia y que recordemos que son muchos los personajes que nos importan, de intercalar ambos libros, el 3 y el 4, en este segundo tomo, que es Las Dos Torres, ¿no? Y bueno, pues poner un capítulo de uno y otro capítulo de otro, y así sucesivamente, y no ponerlo de una forma tan separada. Creo que es también un acierto y tiene sentido teniendo en cuenta que esto no es un libro, sino que es una película y que pues, tiene que funcionar de una manera cinematográfica, ¿verdad? Luego la película tiene también unos grandes éxitos en taquilla, en premios y demás, pero hay una cosa que choca un poco, que es que ganó 2 Oscars. La trilogía ganó 17 y esta ganó 2 de los 17. Claro, nos cuesta un poco entender cómo una peli como Chicago, que no tengo nada en su contra, ganó a Las Dos Torres en mejor película. Es muy difícil de entender. Pero sobre todo nos cuesta entender lo que pasó con la banda sonora. La Comunidad del Anillo, por supuesto que ganó el Oscar, como no, y El Retorno del Rey, por supuesto que también. Sin embargo, para evitar, yo creo que la Academia dijo, vamos a evitar que las 3 vayan a ganar el Oscar, porque son 3 años, 3 Oscars para Howard Shore, qué pereza, ¿verdad? Bueno, pues inventaron una norma brutalmente criticada de que si la banda sonora no era casi completamente nueva, no podía competir el año que viene. Claro, si la banda sonora es casi igual, no es justo que compita al año siguiente, creo que esto es lógico, ¿no? La banda sonora tiene un montón de temas nuevos, que haya coincidencias, porque tenemos que seguir utilizando los temas de los personajes de la primera entrega que continúan en la segunda. Faltaría más, es una trilogía y hay temas muy importantes que tienen que continuar, temas musicales, quiero decir, claro. Pero bueno, se inventaron esta norma y Las Dos Torres ni siquiera pudo competir. Fue tal el backlash de la historia que anularon la norma para el año siguiente. Y El Retorno del Rey no solo fue nominada, sino que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Y además, Howard Shore, junto con Annie Lennox, ganaron el Oscar a Mejor Canción Original por Into the West. O sea, es decir, que al final Howard Shore sí que tuvo 3 Oscars. 1 por la primera y 2 por la tercera. Se comieron la segunda, que más allá de efectos visuales, bueno, muy bien, pero probablemente tenía que haber ganado muchos más Oscars. Y se los guardaron todos para la tercera. Y esa compensación luego se vio cuando la tercera entrega del Señor de los Anillos se convirtió en la película más galardonada de toda la historia del cine en los premios Oscar, junto con Ben-Hur y Titanic. Por lo tanto, bueno, pues qué puedo decir, ¿verdad? Una patraña, lo que hicieron, una pena. Pero en fin, bueno, da igual, la gente sigue amando Las Dos Torres y yo he de decir que me sorprende bastante porque, si bien no es mi favorita, sigo conociendo a mucha gente que la tiene en el umbral de lo mejor que se ha visto nunca, ¿no? Casi todo el mundo dice lo mismo. Puede que me guste más la primera y que sea mejor la tercera, pero mi preferida es la segunda, dicen, ¿no? ¿Y por qué? Pues por el abismo de Helm. Es que es una batalla tan brutal y tan bien hecha y tan conseguida y tan memorable y tan larga, ¿no? Es una super batalla que al final eso consigue que la película se alce por encima de las otras. Yo no estoy de acuerdo, no creo que se alce por encima de las otras, pero sí es verdad que en ese rato dices, vale, esto ya es insuperable, o sea, esto es muy difícil, ¿no? de debatir. Lo siento, pero es verdad, y es verdad, es muy difícil. Por lo tanto, creo que Las Dos Torres hace muy bien su trabajo de película de en medio. Creo que desarrolla muy bien muchas cuestiones de los personajes principales, sobre todo, como he dicho antes, la relación de Sméagol, y también no he mencionado casi a Legolas y Gimli, que ya eran 2 personajes que tenían una relación muy especial en la primera entrega, pero aquí la potencian enormemente. Todo lo que tiene que ver con Bárbol y Pippin y Merry, pues también es muy importante, que al final es algo, insisto, secundario, pero sin esa subtrama no tendríamos algo vital en la trilogía, en esta película y luego en la tercera, como son estos personajes, su viaje personal, lo que hacen los Ents junto a, o contra Saruman, mejor dicho. Entonces me parece también brillante. Los efectos visuales, pues bueno,
otra locura. Esto no iba a cambiar de una película para otra, sigue siendo increíble lo que se logra en esta entrega y por tanto pues yo solo puedo aplaudir enormemente el trabajo brutal que tienen desde todo el equipo, ¿verdad? Porque al final es un trabajo que no se puede hacer, no voy a decir con 100 personas, es que no se puede hacer además en unas horas de trabajo normales, lo estamos viendo ahora. Yo no sé lo que tendrían que hacer los pobres para hacer las 3 películas en 3 años. Seguramente tendrían tiempo suficiente, espero, por su salud, pero lo que lograron fue impresionante. Todo el equipo técnico, no solo de efectos visuales, o sea, todo el equipo técnico, es que el sonido, es que cualquier cosa, el diseño de producción y de vestuario, ¿qué puedo decir de eso? Es que estamos en otro mundo, estamos en el Arda, en la Tierra Media. ¿Qué tiene esto que ver con Nueva Zelanda? Poco, ¿verdad? Una maravilla de película, una maravilla de segunda entrega y que además nos deja con muchísimas ganas de la tercera. Y por supuesto una mención especial para cerrar, como ya he mencionado antes, pero quiero recalcarlo, a Andy Serkis y su personaje de Sméagol Gollum, que sigue siendo uno de los personajes más conocidos de la historia del cine, un personaje icónico y un personaje tan complejo como la vida misma. Bastante más incluso, porque madre mía, qué complicaciones tiene, ¿verdad? Pues es un personaje que al final es la base, ¿no? Es el ejemplo visual perfecto de lo que es la corrupción por el anillo, de lo que es la obsesión, de lo que es la locura. Y al final, bueno, pues tiene una importancia clave en el desarrollo de esta historia. Por lo tanto, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, una película maravillosa que, bueno, pues como no puede ser de otra forma, se lleva una A más. Ya la tenía en la crítica que publiqué hace muchos años y volví a alabar a las 3 películas en la retro review tras ver los reestrenos mejor dicho, hace un par de años, etc. Bueno, pues aquí en las macro reviews también vuelvo a recordar que estas pelis son fantásticas y que nos acompañan y acompañarán a todos por el resto de nuestras vidas y que seguirán siendo igual de buenas, entonces eso también es celebrable. Otra película que por supuesto recomiendo ver en versión extendida, me gusta la versión de cines, pero siempre recomiendo la versión extendida sin duda alguna. Y os pido vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre esta segunda entrega. Ya sabéis que tenéis la lista de reproducción de la Tierra Media y la macro review de la Comunidad del Anillo publicada hace un mes en el canal, ¿de acuerdo? Tanto en la lista como en el propio canal. Y dentro de un mes tendremos por aquí la macro review del Retorno del Rey, el cierre de esta magnífica saga de películas. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos pronto con más y mejor. Chao, chao.